Vamos juntos a imaginar que estamos allí al pie de la cruz. Vayamos a la escena de la cruz. ¿Sabes que Jesús fue crucificado alrededor de las 9 de la mañana? Justamente en la hora que se ofrecía el primer sacrificio. Recuerda que antes de la crucifixión había un sistema de sacrificios. Sacrificio en la mañana y sacrificio en la tarde. El primer sacrificio se realizaba a las 9 de la mañana, donde corderos eran muertos para poder expiar o para poder perdonar a todo el pueblo. Esos corderos que eran muertos representaban a Jesús. Por eso es que Jesús murió o fue clavado exactamente la hora que el primer cordero era muerto, 9 de la mañana. Solo que desde las 9 de la mañana hasta el mediodía dice que el sol brilló, ¿correcto? Pero al mediodía hubo una oscuridad inexplicable que cubrió toda la tierra. Justamente después de Jesús estar 3 horas clavado en la cruz. Ahora, Él habla en 3 ocasiones distintas antes de que la oscuridad caiga sobre la tierra o sobre el Gólgota específicamente. Él habla allí 3 cosas. La primera está en Lucas capítulo 23, versículo 34. Muchos conocen esto como la primera palabra de Jesús allí en la cruz, pero hoy vamos a cambiarle ese título y vamos a colocarle como la primera oración de Jesús. Y esta primera oración en Lucas 23, versículo 34, dice así: y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y de allí continúa el texto diciendo que sus vestidos fueron repartidos. La primera cosa o la primera frase que Jesús exclama en el momento de mayor injusticia y de mayor dolor es la expresión de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si tú creías que el perdón es ofrecido a quien lo merece, Jesús aquí me enseña que el perdón es ofrecido a quien no merece. El perdón es un regalo de Dios, inmerecido. Y de la manera como Dios nos perdona, nosotros tenemos que aprender a perdonar. El perdón no es un premio a alguien, no es la recompensa por lo que hiciste. El perdón es el perfume del cielo dado a aquellos que solamente te echan basura. Ahora es interesante que Jesús aquí ora por aquellos que lo están maltratando. Mira qué interesante. Cuando nosotros oramos por aquellos que nos maltratan, lo que hacemos es cerrar cualquier herida que las personas abrieron en nuestra vida. Hay una expresión que me encanta. Dice que el perdón cierra la herida, pero la oración cicatriza la herida. Y cicatrices no duelen más. Jesús comienza aquí esta serie de 7 cosas que va a mencionar en la cruz con una oración. Y Él ora por sus enemigos. Oran por aquellos que están cometiendo la mayor injusticia con Él. Por aquellos que le están causando dolor. Jesús ora por ellos. Ahora, luego Jesús dirige una promesa a uno de los ladrones o malhechores que están allá a su lado. A partir del versículo 39 hasta el versículo 43 encontramos la historia que uno decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el otro le dice, ¿cómo tú no temes estando en la misma condición? Él es justo, en fin. Y allí Jesús le hace una promesa a ese ladrón que le reconoce que él es inocente, que él está muriendo sin culpa. ¿Y qué cosa es lo que le está diciendo? Primero este ladrón arrepentido le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Al decirle cuando vengas en tu reino, está reconociendo que Jesús es rey.
Ahora, cuando dice acuérdate de mí cuando vengas, está hablando de la segunda venida. Está reconociendo que este hombre que estaba muriendo a su lado es el Dios encarnado que iba a resucitar y iba a volver. Él creía en la segunda venida de Jesús. Por eso Jesús le promete y le dice, de cierto te digo, hoy que tú estarás conmigo en el paraíso. Hay muchos que confunden ese texto y piensan que Jesús ese mismo día los llevó al paraíso y que el ladrón está en el paraíso. Y no es así. El texto dice, de cierto te digo. En sí, la palabra griega es de cierto te digo hoy. Ese día Jesús le promete, tú estarás, ese estarás está en tiempo futuro, conmigo en el paraíso. ¿Y cómo puedo saber de esto? Cuando voy a Juan capítulo 20, dice que cuando María Magdalena se acerca a Jesús para poder tocarle, Jesús le dice, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Entonces, ¿de dónde sale la idea que el ladrón fue el mismo viernes al cielo? Porque el día domingo cuando resucita, Jesús le dice, aún no he subido. ¿Comprendes? Entonces la promesa Jesús hizo en ese día a un pecador arrepentido. Fíjate la conexión que hay entre la primera palabra y la segunda. La primera, Él perdona y Él pide al Padre que perdone a aquellos que están actuando con ignorancia. La segunda es una promesa de perdón. No importa el pasado que hayas tenido en la vida. No importa si todo has hecho mal. Por la gracia de Dios tú puedes encontrar salvación y el cielo estará lleno de grandes pecadores arrepentidos. Ahora fíjate, ¿cuántos de los fariseos que practicaban todo, los ritos, ceremonias y la ley, estarán perdidos? Y este ladrón estará en el cielo. Con esto no significa que tú vas a hacer todo lo que quieras en la vida, porque al final la salvación está garantizada para ti. La salvación está garantizada para aquel que se arrepiente de corazón. Hay algunas personas que dicen, yo me arrepentiré cuando voy a morir, ahí voy a pedir perdón. Número 1, ¿cómo sabes que va a haber un arrepentimiento sincero? Número 2, ¿cómo sabes en qué circunstancias vas a morir? ¿Cómo sabes si te va a dar tiempo para arrepentirte? Hay situaciones específicas donde las personas cuando están muriendo piden perdón y Dios los salva, claro que sí. Pero también Dios quiere evitarnos las heridas que el pecado nos deja, las marcas que el pecado nos deja. Él tuvo que morir pagando la consecuencia de su pecado, aun cuando al final encontró la salvación. Pero ahí está la promesa para, no importa aquel que ha caído en lo profundo de la vida, hay oportunidad, hay esperanza. Y la tercera palabra de Jesús, obviamente, es el cuidado que le da a su madre a través del discípulo Juan. En Juan capítulo 19, versículo 25 al 27, allí dice que Jesús se encarga a su madre para Juan. Bueno, hasta ahí es cuando llega la oscuridad, o sea, es el mediodía. Y es interesante, cuando el sol se oculta o una nube oculta la luz del sol, y hay oscuridad sobre la tierra, Jesús guarda silencio durante 3 horas. Ojo, fue crucificado a las 9 de la mañana. Hasta las 12, Él mencionó 3 palabras. Al mediodía hubo tinieblas sobre la tierra. Y cuando hubo tinieblas sobre la tierra, también hubo silencio en Jesús. Y luego de esas 3 horas, Jesús eleva una segunda oración. Y vamos a esa segunda oración. Mateo capítulo 27. En el versículo 46 encontramos esa segunda oración. Y ahí dice que era cerca de la hora 9. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Préstame atención. Antes de la oscuridad hay una oración y 2 expresiones más. Después hubo tinieblas sobre la tierra. Después de las tinieblas, Jesús comienza con una segunda oración. Y después de esta oración, habla por 5ª vez. O por 4ª vez, de allí en Juan 19, 28, dice, tengo sed. Y de ahí va a decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Finalmente se registran allí las últimas declaraciones que conforman la tercera oración, que es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, como dice Lucas 23, 46. Y la palabra consumado es, para completar ahí las 7, que está en Juan capítulo 19, versículo 30. Ahora, lo que quiero decirte es lo siguiente. Durante el periodo de 6 horas que Jesús estuvo en la cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ¿por qué más o menos a las 3 de la tarde donde Jesús muere? ¿Y por qué las 3 de la tarde? Porque era la hora del segundo sacrificio. Y allí Jesús muere y el velo del templo se rasga en dos, como diciendo: a partir de hoy no necesitamos más de sacrificios animales. Por eso Jesús muere justamente en la hora del segundo sacrificio. Entre el primer sacrificio y el segundo sacrificio hubieron 7 palabras de Jesús, o 7 expresiones, 7 frases. De las 7 frases, 3 oraciones. La primera oración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda oración: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la tercera oración: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Ahora fíjate, hay una unidad interna en las 3 oraciones de Jesús. O sea, hay un mismo eje de transmisión que recorren esas 3 oraciones, que es del amor de Dios para la humanidad. Ahora, volvamos a imaginar allí la escena del Calvario. ¿Correcto? Ahora mira, al llegar Jesús al Gólgota, Jesús no ofrece resistencia. Su rostro permanece sereno, mientras grandes gotas de sudor y sangre caen sobre su frente. No hay nadie, absolutamente nadie, quien pueda acercarse para poder secar su rostro del sudor con la sangre que están mezcladas. Ni siquiera se le permite a su madre que pueda sostener su cabeza o acaricie su frente, aquella misma frente que alguna vez se reclinara sobre su seno. La madre sufría ahí en la distancia al ver que su hijo moría. Pero tampoco se escucha las palabras de simpatía, aquellas palabras que alguna vez alientan el corazón humano. Muchas veces Él alentó a las personas. Ahora fíjate, en lugar de eso, los soldados, ellos están siguiendo el libreto que tienen. Entonces, allí los soldados tienen que seguir las órdenes para poder complacer a lo que dice el emperador o a lo que dijo el gobernador, inclusive a los líderes de Jerusalén. Durante este momento es donde Jesús eleva la primera oración. Y la primera oración es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su mente se aparta de su propio sufrimiento para pensar en aquellos que le estaban haciendo daño. ¿Tú estás entendiendo esto? Mientras Jesús sufría, en lugar de pensar en su dolor, se preocupaba aún en su sufrimiento por las personas que inclusive no estaban pasando por dolor, por aquellos que le estaban crucificando. En lugar de poder lamentar y quejar la injusticia que está recibiendo, Él comienza a mirar con amor y compasión a aquellos que le están maltratando. ¡Qué escena!, ¿verdad? Jesús no maldice a los soldados que lo maltratan con ferocidad. Jesús tampoco está invocando venganza allí sobre los sacerdotes y principales allí que se están regocijando por haber logrado su propósito. Jesús pudo haber dicho: Señor, castiga a cada uno por las cosas que están haciendo. No entienden que yo estoy haciendo algo en su favor y ellos lo que están haciendo conmigo es esto. ¿Tú puedes tomar en cuenta todo lo que están haciendo? No. Todo lo contrario que nosotros hacemos cuando nos sentimos lastimados. Porque cuando nos sentimos lastimados por personas, lo que más anhelamos es que Dios registre esa acción y la otra persona sea castigada el doble de aquello que nos ha hecho sufrir. Pero Jesús hace todo lo contrario. Lo que Cristo hace es compadecerse
¿Y sabes por qué se compadece? Por su ignorancia. Por la ignorancia de aquellos que estaban haciendo y no entendían ni lo que hacían. Me llama tanto la atención. Jesús le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué sentido tiene esta ignorancia? Ellos no saben, o sea, son ignorantes de lo que están haciendo. Tú sabes que el apóstol Pedro también usó el argumento de Jesús cuando se dirigió a la multitud para poder explicar la causa por el cual Jesús había sufrido tanto tormento. Y en Hechos capítulo 3, versículo 17 y versículo 18, dice así, mas ahora, hermanos, yo sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Qué interesante. Jesús dice, Padre, perdónalos porque son ignorantes. El apóstol Pedro, cuando habla su sermón de arrepentimiento para todas las personas que están escuchando, le dicen, por ignorancia lo hicieron. Mira lo que es interesante entender aquí. Dios perdona nuestros tiempos de ignorancia. Lo que no puede perdonar son nuestros actos. Él perdona incluso nuestros pecados conscientes. El problema acontece cuando nosotros conocemos y tenemos la luz, sabemos lo que tenemos que hacer, no somos más ignorantes y rechazamos la luz y persistimos en la oscuridad. El libro de Juan capítulo 3, Jesús cuando explica a Nicodemo le dice, la condenación vino al mundo porque esta gente amó más las tinieblas que la luz, despreciaron la luz. Por ignorancia ellos están haciendo lo que están haciendo porque no entienden. Pero hoy todavía habrán personas ignorantes. Hay tantas personas que hoy dicen ser ignorantes pero tienen todo el conocimiento. Claro. Porque la tecnología se ha encargado de poder llevar el mensaje a cada persona. Tú has tenido contacto con algún libro, con la Biblia, con tu familia que es cristiana. O sea, ya aquella ignorancia pasó. Ahora, una de las cosas que quiero que tú entiendas es que Dios puede perdonar cualquier pecado, pero no todas las excusas. Las excusas nos impiden recibir el perdón de Dios. Porque Dios quiere traernos su luz, quiere sacarnos de la ignorancia, quiere sacarnos de las tinieblas y tú te resistes y dices, no quiero. Entonces cuando uno resiste a la luz, persiste en la ignorancia, ahí entra un problema grave. Ahora, ¿cuán profundo es el abismo entre Dios y los hombres? La ignorancia que remite a nuestra condición humana. Y aquí viene un asunto interesante, mira bien. Nosotros jamás buscaríamos a Dios si no fuera porque Dios nos buscó primero. Jamás elevaríamos una oración si antes primero no escucháramos su voz. Jamás nosotros la amaríamos sin antes sentir primero su amor en nuestro corazón. O sea, todo lo que nosotros hacemos es respuesta a lo que Dios hace, porque nosotros vivimos en ignorancia. Y cuando Dios nos saca de la ignorancia, comienza una respuesta humana. La buena noticia es la siguiente. Jesús acepta nuestra ignorancia, ¿correcto? Pero Él no nos quiere dejar en la ignorancia. Él quiere sacarnos de allí. Él quiere sacarnos del pozo, de la ignorancia, de la muerte. Por eso es que Él se convierte en nuestro perfecto sustituto. Él es el puente entre Dios y nuestra ignorancia, entre la luz y la oscuridad. Él es aquel que une el abismo entre la vida y la muerte. Y sus palabras de compasión por la ignorancia, esa ignorancia profunda en la cual se halla la condición humana, ahí estallan en un grito de plegaria intercesora, de oración, diciendo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen, pero yo los voy a sacar de esa ignorancia.
Y si ellos no quieren responder, un día van a dar cuenta por la respuesta que no dieron, pero ahora perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y la primera oración de Jesús es la base para la segunda oración de Jesús. Mira lo que sucede. Jesús no solamente tiene el deseo de interceder por los pecadores allí, pidiéndole al Padre que los perdone, sino que Él también tiene el poder de introducirse en las tinieblas del abandono de Dios para recuperarse o para sentir lo que el ser humano siente. Él sintió como todo ser humano. Y es por eso que Él llevó cautiva la muerte. Él venció. ¿Y por qué venció a la muerte? Bueno, para darnos la victoria y la esperanza de salvación. O sea, Jesús se introdujo en las tinieblas del abandono de Dios como hombre y allí conquistó la muerte. De esas tinieblas emerge la segunda oración. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y cuál es la paradoja del abandono del Padre al Hijo? ¿Cómo nosotros podemos entender esta paradoja que existe entre, acaso Dios lo abandonó a Jesús? ¿Acaso Jesús fue abandonado por el Padre? Fíjate lo que sucede. Mateo registra el silencio y la oscuridad por lo menos por 3 horas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Ahora, nosotros no sabemos qué cosa es lo que sucedió debajo de ese velo de tinieblas. Lo que sabemos es que la oscuridad veló la agonía ante los ojos de la humanidad por toda aquella crueldad humana que habían hecho con Jesús. El Padre cubrió los cielos en señal de luto. Ahora imagina la escena. Jesús está casi muerto. Y allí cuando de pronto un clamor con un quejido rompe el silencio de aquella noche oscura, de aquella espesa oscuridad. Y las palabras son insuficientes para poder ilustrar esa paradójica emoción. Esa paradójica emoción que está ahí entre la confianza y la sensación de abandono. Porque Jesús siente que el Padre lo ha dejado. Pero Él se aferra a Él. Y ahí está la paradoja, ¿verdad? Porque nosotros cuando sentimos que Dios nos deja, abandonamos a Dios. Eso es nuestra naturaleza humana. Personas que dan la espalda a Dios y dicen, yo siento que Dios me abandonó, yo siento que Dios me dejó, y abandonan su fe. Jesús también tuvo ese sentimiento de soledad, esa angustia profunda de también sentir el abandono del Padre. Pero en lugar de abandonar al Padre, se aferra al Padre. ¿Cómo se llama eso? Fe. Y su fe ahí como hombre, no como Dios, sino como hombre, alcanza su clímax en esa hora suprema, cuando allí está cargado de una misteriosa carga del pecado y siente el abandono del Padre. Por eso es que él logra exclamar en agonía, Dios mío. ¿Entiende la relación? Dios mío, él se sigue aferrando. Yo no entiendo lo que está pasando, pero tú sigues siendo Dios, tú sigues teniendo el control. Aun cuando no te sienta, tú eres mío, tú eres mi Dios, yo me aferro a ti. Y esta es la paradoja de la oración de Jesús. Jesús siente el abandono, pero Él se aferra al Padre, porque sabe que aunque Él sienta, Él tiene que seguir creyendo que el Padre nunca lo abandonó. Eso es lo que necesitamos aprender. Porque a menudo los seres humanos confiamos más en nuestros sentimientos y abandonamos la fe. Hay personas que dicen, yo siento. Jesús mismo sintió.
El asunto es entre nuestros sentimientos y nuestra confianza. ¿Qué cosa es lo que tiene que sobresalir? Nuestra confianza en Dios. La vida cristiana no es una vida de sentimientos, es una vida de fe. El justo por la fe vivirá. Es continuar en la vida, aun cuando no tengo todas las respuestas. Es avanzar, es confiar, aun cuando no lo entienda todo. Es continuar sabiendo que Dios está al control de todo, aun cuando no entienda lo que sucede. Es aferrarme a Él en la hora de más densa oscuridad, aun cuando solamente escuche silencio, cuando quiere escuchar respuestas. Es decir, Dios mío, tú sigues siendo mi Dios, aun cuando mis sentimientos digan que estoy abandonado, yo sigo creyendo que tú estás. En esa hora terrible, Jesús lleva en su propia conciencia el máximo castigo, que es la separación de Dios, que es la muerte definitiva o la segunda muerte, como dice Apocalipsis 26. Te voy a explicar por qué. Si la muerte de Cristo hubiera sido como la muerte de cualquier otro ser humano, hubiese sido como la muerte de un mártir, sin la conciencia del abandono de Dios. Su muerte no habría sido consecuencia como consecuencia de los pecados de los hombres. Y su muerte tampoco hubiese sido eficaz para poder salvar a toda la humanidad. Jesús en la cruz estaba cargando el pecado y el peso de la humanidad, y Él experimentó la segunda muerte, la muerte del abandono, la muerte que pasarán aquellos que no aceptaron su sacrificio. Y es por eso que Él se sintió abandonado por el Padre para sufrir el mayor castigo. Sufrió la segunda muerte que el ser humano debería pasar, la muerte eterna. ¿Y sabes para qué? Para que nosotros jamás nos sintamos abandonados por Él. Por eso es que Él experimentó lo que nosotros tendríamos que pasar. Por eso es que Él entiende nuestro dolor, nuestra angustia. Y Él entiende cuando incluso de nuestros labios sale aquella súplica: Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué permites esto? Y luego viene la tercera declaración, que es la última oración de Jesús en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y sabes que luego registra Juan las palabras que Jesús dice: consumado es, que eso conforma también la última oración de Jesús. Padre, en tus manos entrego, todo está terminado, todo está consumado. Esta expresión revela que su muerte fue una elección. Jesús no murió porque su cuerpo desfalleció ante el castigo físico. Él murió porque escogió, y escogió porque te amó. Y con esta última oración, Jesús se convierte en la oración perfecta, en la oración de amor, el amor consumado en la cruz, pero también en ese constante llamamiento divino a nuestro corazón para que su sacrificio no sea en vano. Jesús murió por todos, pero no todos se van a salvar. ¿Por qué razón? Porque no todos aceptan su sacrificio. En ese sentido, todo el plan de salvación es la oración de Dios por el hombre a lo largo de la historia para que el ser humano acepte su amor. El dolor lleva consigo su propio consuelo. Así como la tristeza por la muerte lleva